Dios les bendiga a todos nuestros amados hermanos de las naciones. Estamos esta noche en el podcast sin censura, desde acá, desde la iglesia, y tenemos un hermoso privilegio de contar hoy con la presencia del pastor y del apóstol Carlos Barranco desde nuestra querida República Dominicana. Pastor, le damos la bienvenida. Amén. A nuestro programa, este podcast sin censura, que sale para nuestras redes en YouTube y en Facebook, y es de mucha bendición a muchos hermanos que nos siguen y que siguen las enseñanzas. Y qué bueno contar con usted aquí. Gloria al Señor. Gracias por la invitación. Amén. Pastor, queremos sin demora, ¿verdad?, entrar en asuntos de reino que van a edificar mucho a los hermanos que nos van a estar escuchando en este podcast. Queremos que usted se suscriba a nuestro canal. Vamos a hacer un paréntesis acá. Y no se le olvide también compartir esta transmisión con alguien más. Pastor, en muchas ocasiones lo hemos escuchado usted hablando de sus experiencias sobrenaturales, de haber visitado en varias ocasiones el cielo. O sea, cómo el Señor le ha llevado, ¿verdad? Y esto es totalmente bíblico, lo vemos en la palabra, lo que describía Pablo. Y una de las cosas que nos gustaría nosotros saber como pueblo de Dios es para todos, es decir, cualquier cristiano puede tener este tipo de experiencia, es decir, ser llevado al cielo para mostrarle asuntos, digamos que en la revelación del Señor, lo que Dios quiera mostrarle, ¿verdad? ¿Puede todo el mundo acceder a esto o hay algún tipo de requisito que debe tener algún hombre de Dios, una mujer de Dios, para poder acceder a un viaje de este tipo? Bueno, gracias por la invitación. Amén. Que el Señor bendiga a todos los hermanos que siguen este ministerio. Y gracias al Señor por permitirme estar aquí con ustedes. Amén. Porque si no hubiera sido por la voluntad de Dios, yo no estuviese aquí. Lo primero que les diré, que Dios tiene un diseño para todas las cosas. En el mundo le llaman un protocolo. Los protocolos para esto, protocolo para aquello, pero en el Evangelio es un diseño celestial, un diseño que Dios establece en el trono. Y lo podemos mirar eso cuando Dios le habla a Moisés en el desierto y le dice que quería que construyera un tabernáculo para que ese tabernáculo, el pueblo lo caminara con ese tabernáculo y lo levantara en el desierto porque él quería habitar en medio de ellos. La idea perfecta, la idea suena bastante bien, hermosa, qué bueno que Dios me ha mandado a hacer algo para que, una habitación para que Él habite en medio de nosotros. Pero Dios lo primero que le dice a Moisés, ten por cuidado de hacer las cosas como yo te dije que la hagas. O sea, tú no te puedes poner a inventar, después que Dios te da un diseño, de añadir o de quitarle, sino hacerlo tal y como Dios te ha ordenado, aunque tú no estés de acuerdo. Bueno. Aunque piense que Dios no está en lo correcto, porque Dios escribe con letras torcidas, pero en línea recta. Él sabe lo que está escribiendo. Entonces, como dice el Señor al profeta Isaías, los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos del hombre. Así es. Y entonces a veces nosotros queremos juzgar a Dios y vemos algo muy interesante que me sonrío cuando hablo de esto, porque cuando usted se va a la creación, uno mira lo que Dios creó el primer día, el segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, todo lo que Dios hizo. Entonces, en todo eso que Dios hizo, uno se pone a analizar por qué Dios no hizo la mujer primero que el hombre. ¿Por qué no la hizo? Porque la mujer iba a querer cambiar el diseño de Dios al diseño que ella creía que era lo correcto. Bueno, pastor, eso está duro. No tengo nada en contra de las mujeres, pero las mujeres siempre quieren cambiar los diseños. Entonces, por eso crea a Adán primero. Muy conveniente esa revelación para algunos hermanos. Adán se iba a someter y a ubicar, pero la mujer iba a comenzar a opinar y a cuestionar y bueno, y no que este árbol debe de ir allí. Bueno, ok. Entonces, lo correcto es primero seguir el diseño de Dios. Y el diseño de Dios está establecido en las Sagradas Escrituras. Lo vemos a través de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de cómo cada cosa se debe hacer,
qué es lo que la persona tiene que hacer para encontrarse con Dios, qué es lo que la persona tiene que dejar para poder agradar a Dios. Y entonces a veces vemos tantas cosas hermosas en la Biblia y nosotros quisiéramos recibir esa cosa, quisiéramos que Dios nos use de esta manera, de aquella manera, como usó este profeta, como usó aquel profeta, o que le dio esto a este hombre. Nosotros quisiéramos tener eso, pero no queremos el diseño. No queremos el diseño que Dios tiene para usted alcanzar ese nivel ministerial. Entonces, como no queremos el diseño de Dios, porque vamos a tener que dejar cosas y someternos a cosas que tal vez no son de nuestro agrado. Entonces, si nosotros queremos obtener algo de Dios, tenemos que someternos al diseño de Él para entonces alcanzar eso. Por ejemplo, la salvación. Lo más sencillo, la salvación. ¿Qué debe hacer una persona para ser salvo? Dice Pablo al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer en el Señor Jesucristo. Bien, llegó la salvación. Pero ahora, ¿cómo voy a prosperar en mi relación con Dios en medio de esa salvación que yo recibí? Porque yo no puedo quedarme nada más en la salvación. Yo tengo que conocer a Dios, tengo que tratar de alcanzar la misericordia de Dios, irme a lo más profundo de Dios. Aunque el diseño es para todos, no todos se someten a él. Usted lo puede ver en la congregación. Usted es pastor, yo soy pastor por 54 años. Wow. Y todos los que están en la iglesia quieren, pero no todos pueden, por diversas razones o circunstancias. Entonces, eso nos lleva a nosotros a pensar de que no todos se llevan la corona, como dice Pablo. Todos a la verdad corremos, pero uno se lleva la corona. Capítulo 9 de Primera de Corintios. Uno corre, dice, corre de tal manera que usted alcance la meta. Entonces la gente no quiere correr, quiere lo más cómodo, lo más fácil, lo más sencillo. Y lo más cómodo, lo más fácil, lo más sencillo es sentarse en una banca o en una silla en la iglesia, sin tener ninguna responsabilidad. Porque una vez que usted entra en un ministerio del Señor, usted tiene que mantener esa relación con Dios continua, no en ocasiones, continua. Una relación continua diariamente para usted poderse mantener en el escalón o en el nivel espiritual donde Dios le ha puesto. Lo que dice la Biblia en el Apocalipsis: retén lo que tiene para que no venga otro y tome tu corona. Entonces, las personas muchas veces consiguen cosas, pero como no las saben retener, la pierden. Porque el espíritu no es heredad de una persona. Se muda del lugar. Si no la persona se mantiene limpia, si no se mantiene santa, el Espíritu se mueve a otra persona que sí quiere el Espíritu Santo y que sí está buscando la santidad. Lo primero que la persona tiene que ver es qué es lo que hay en su corazón, es lo que Dios va a investigar. Entonces, ¿hay requisitos, en alguna medida, condiciones espirituales en algún tipo de cristiano para poder acceder a este tipo de viaje, a este tipo de experiencia? ¿O la soberanía de Dios interviene también para, digamos, que darle esa oportunidad a alguien, porque así Dios lo tiene establecido en su propósito? Bueno, Dios no trata con todos de la misma forma. Porque como Él conoce los corazones, sabe qué condiciones le pone a una persona y qué condiciones le pone a otra. Por ejemplo, usted va a encontrar casos en la Biblia de que Dios mató personas. O fue la voluntad de Él que la persona desapareciera por una falla, porque pasó algo, porque hizo esta cosa. Pero a otros Dios lo perdonó. Por ejemplo, en el caso de David, la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Wow. Y David falló, David pecó. Pero ¿por qué lo restauró Dios? ¿Por qué lo perdonó Dios? Porque esa no era la forma de vida que llevaba David. David estaba en el diseño de Dios, pero por el descuido, por la inoperancia espiritualmente, por la vagancia espiritualmente, porque salió de guerra
Lo sacaron de la guerra para que no muriera porque él era llamado la lámpara de Israel. Y entonces vino la ociosidad, se puso ocioso. Y dentro de la ociosidad, como no estaba en batalla, entonces viene la caída. Pero como David conocía también a Dios, él sabía que él podía ser restaurado. ¿Y qué hizo? En vez de salir corriendo, de huir, de dejar al Señor, se fue a buscar al Señor, se fue a pedir perdón al Señor. Y lo bueno de eso todo fue que David cometió un asesinato, y un adulterio y un asesinato. Y Dios usa el profeta Natán para irle a hablar a él. Y Dios le envía al profeta Natán, pero el profeta Natán, con la sabiduría de Dios, sabía con quién era que iba a hablar. Era con el rey. Y el rey podía mandar a cortarle la cabeza al profeta Natán. ¿Y cuál es la astucia que usa el profeta Natán? Una parábola. Le cuenta una parábola al rey de un hombre rico que tenía muchas ovejas y un pastor que tenía una sola ovejita. Y entonces dice que el rico quería comerse una oveja y en vez de matar una de las que él tenía, mandó a buscar la que tenía aquel hombre y comió esa. El rey de una vez condenó a ese hombre, ese hay que matarlo, eso hay que castigarlo. Y ahí entonces donde aprovecha Natán le dice, tú eres ese hombre. Y le relata el pecado. Entonces David se siente arrepentido, reprendido por Dios, porque aunque estaba oculto su pecado, delante de Dios no estaba oculto. Y Dios se lo reveló al profeta. Tremendo. Pastor, entonces, sé que es un poco difícil poder hablar usted de usted mismo, ¿verdad? Pero al calor de esta pregunta, ¿no? Sobre los requisitos que quizás alguien puede tener para ir al cielo, para que el Señor en un momento determinado, sea en el cuerpo o fuera de este, lo lleve al cielo y le muestre algunos tesoros, algunos misterios, algunas profundidades. ¿Cuál sería o qué usted cree que fue la razón por la cual el Señor le llevó en tantas ocasiones y le ha llevado en tantas ocasiones al cielo? Lo primero que hay que hacer es buscar el nacer de nuevo. Porque siendo evangélico nada más, usted no va para ninguna parte. Los títulos no te llevan muy lejos. No. No te llevan muy lejos. Por eso, fíjese, Pablo usó una expresión que le voy a comentar ahora. En el libro de Filipenses, capítulo 3, versos 7, 8 y 9, Pablo dice, porque todo lo que yo tengo lo he estimado como estiércol y basura para conocer a Cristo. Bueno. Y el poder de su resurrección. Cuando Pablo habla de todo lo que él tenía, los títulos de doctor, los conocimientos, porque él estudió a los pies de Gamaliel, dice, todo eso yo lo tengo por basura. Entonces lo que Pablo declara que tenía por basura, ahora la gente lo quiere. La gente quiere lo que Pablo declaró por basura, para conocer a Cristo. Pablo le dice a la iglesia de los Gálatas que él se fue a Arabia y pasó 2 años en Arabia. Y que allí el Espíritu Santo le dio a conocer el evangelio del reino. Dice, porque el evangelio que yo aprendí no lo aprendí de hombre, sino por revelación del Espíritu Santo. Pero Pablo experimentó un nacimiento en el Espíritu cuando estaba en Samaria. Porque una vez que Cristo se aparece y él va y se hospeda en la casa de un tal Judas que había en la ciudad, que era creyente, allí pasa 3 días en ayuno y en oración, esperando el mandato divino. Entonces, muchas de las personas hoy en día no les gusta orar. Quieren la bendición, pero no les gusta orar. No les gusta sacar tiempo para Dios. Y tal vez cualquier cristiano me diría, pero es que yo no tengo tiempo, yo trabajo, si yo soy empleado y llego a mi casa cansado y llego. No me traiga ese cuento. Yo fui empleado también en una mina de níquel en el pueblo donde yo vivo. Y yo era supervisor de un grupo de hombres. Yo manejaba 22 hombres. Y ahí, que tenía que supervisarlo. Cada vez que me tocaba mi turno. A veces me tocaba en la mañana, otra vez me tocaba en la noche. Y otra vez en la tarde. Era de 8 horas. Y yo me mantenía en comunión ahí. Trabajando y yo me mantenía en comunión. ¿Por qué? Porque aprendí del Salmo 34, verso 1, donde dice el salmista de constantemente alabaré a Jehová. Y si usted coge una alabanza constante, usted no tiene que ponerse de rodillas. Usted puede ir caminando, puede estar trabajando, haciendo lo que sea, y usted mantiene una relación constante con Dios.
Y entonces esa relación le lleva a usted a llevar una vida en el Espíritu. Y cuando usted aprende a llevar la vida en el Espíritu, llega un momento cuando ya las oraciones que usted hace aquí abajo, no sirven de nada, porque entonces el Espíritu Santo comienza a orar a través de usted, con palabras, con revelaciones. Wow. Y entonces usted entra en otro nivel. Y cuando usted entra en ese nivel de que el Espíritu le pone a usted a orar, entonces el Espíritu intercede, gloria a Dios, Wow. delante del trono, Dios mío. por su vida. Y entonces usted entra en otro nivel, en el nivel de vivir en el Espíritu. Y cuando usted vive en el Espíritu, entonces usted entra a conocer el reino de Dios y las cosas del reino. Porque no se puede conocer el reino en la carne. No, Imposible. es en el Espíritu. El Señor se lo dijo a Nicodemo. En el capítulo 3 de Juan, verso 3 dice, para ver el reino hay que nacer de nuevo. Ver es una cosa. Pero cuando Él le dice, ¿y cómo se puede hacer eso? Porque yo soy un hombre viejo. Y Él le dice, el que no naciere de nuevo no puede entrar. Una cosa es que Dios le permita ver el reino y otra cosa es usted entrar en el reino. Él se lo explica claro. En el verso 5, Juan capítulo 3, verso 5, dice, hay que nacer del agua y del Espíritu. Porque el que es nacido del Espíritu es como el viento, que sabe de dónde viene, pero no a dónde va, se mueve por el viento. Yo he tenido experiencia tremenda de ser movido por el viento. ¿Qué pasó en el aposento alto? ¿Qué fue lo primero que llegó? Hubo un estruendo, pero lo que entró fue el viento del Espíritu Santo. Ese fue el toque, ahí en la experiencia. Ese fue el soplo del Espíritu Santo, Dios mío, para impartir vida. Soplo que ya Cristo le había dado a los discípulos Soplo del Espíritu. en San Juan 20, cuando dice que sopló sobre ellos y le dijo, recibid el Espíritu Santo. wow. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de un soplo de vida. ¿Qué fue lo que pasó cuando Dios creó el hombre? Dice, sopló, aliento de vida. Entonces el Espíritu trae aliento de vida. Sale el espíritu de mortandad espiritualmente que está en nosotros. Cuando sopla el Espíritu Santo y entra el aliento de vida, y ahí es cuando usted comienza a vivir en el Espíritu. Wow. Pero me impresiona, pastor, esto que usted dice, no es lo mismo ver que entrar en el reino. Esto se me parece, la imagen es la de Moisés. A Moisés le fue permitido ver, pero no entró en la tierra. El Señor le dijo, sube y ve todo esto, se lo voy a entregar a ese pueblo, pero no te voy a permitir por aquello que hiciste. Sí, que lo que pasa es que Moisés entró. Claro, pero estaba hablando a la promesa, ¿no? La promesa de la tierra. No, pero es a lo que nos referimos. bíblicamente Moisés entró a la tierra prometida. A ver, pastor, abunde allí. Lo que pasa es que vamos a hacer un poquito de memoria. En la transfiguración. Sí. Aleluya. En la transfiguración En la entró. transfiguración. Claro, no entró con el pueblo. No. Pero entró en la transfiguración. Qué lindo, wow. Junto con Elías entró. Porque Moisés fue guardado ya para otro nivel. Porque el nivel en el que Moisés ministró no es un nivel que Dios se lo da a todo el mundo. No es un nivel que Dios se lo da a todo el mundo. ¿Por qué no le da ese nivel a todo el mundo? Imagínense, cuando Dios le dice a Moisés, yo voy a ser Dios para ti, pero tú serás Dios para el faraón. Moisés era un Dios pequeño para el faraón. Salmo 82, ustedes dioses soy, pero como hombre moriré. O sea, nosotros somos dioses pequeños delante de Dios con el poder de ese gran poderoso, de ese rey que está allá arriba. Y que estamos llamados a hacer las cosas de Él, a mostrar su poder, a mostrar su gloria, a mostrar su amor hacia el mundo. Cuando los ancianos de Jerusalén, que salió Pedro de la cárcel y fue a visitarlo, que ellos vieron a Pedro libre después que estuvieron orando por la libertad de él, ¿qué fue lo que hicieron? La oración que hicieron, una oración sobrenatural. No una oración cualquiera. Hay oraciones normales, pero hay oraciones sobrenaturales. La oración sobrenatural que ellos hicieron fue, permite ahora que tu mano se extienda sobre Jerusalén y que se han hecho milagros, prodigios, señales, maravillas. ¿Estamos nosotros como iglesia pidiendo eso? Que se extienda la mano de Dios y que esa cosa ocurra. Pastor, si la mayoría de la iglesia no conoce lo que es una oración sobrenatural, la mayoría de la iglesia no conoce lo que es una oración en el Espíritu, no sabemos cómo podemos acceder a los misterios del reino si no fluimos en el Espíritu. Tampoco se sabe cómo fluir en el Espíritu. Usted puede decir lo que dicen los demás, pero eso usted no va a entrar. Capítulo 19 de los Hechos. Es decir, que portavoz
Puedo ser portavoz, pero tengo que ser protagonista, no portavoz. Mire, por ejemplo, lo que pasó en el capítulo 19 de los Hechos. Unos jóvenes, hijos de un tal Esceva, fueron a reprender un demonio y le dijeron: demonio, en el nombre del Dios que predica Pablo, sal fuera. Y oiga lo que le dijo el demonio: yo conozco el Dios que predica Pablo y conozco a Pablo, pero ustedes quiénes son. Entonces, si usted no es conocido en el reino, usted no tiene poder para hacer nada. Y los demonios no le van a obedecer ni se van a someter a usted. Porque cuando usted es conocido en el reino, lo conocen los demonios y lo conocen los ángeles. Wow. Yo he ido a lugares a predicar cuando salen gritando demonios y dicen: ahí viene el Hijo de Dios. Y me llaman por un nombre que me dio el Señor. Es decir, que esos espíritus conocen el nombre que el Señor le dio. Y es imposible reprender demonios en la carne. La gente intenta hacer esto. Intenta reprender, intenta sujetar al mundo espiritual, pero en la carne. O sea, ellos viven en la carne y quieren sujetar al mundo espiritual. Quieren que ocurra cosas en el mundo espiritual. Y a veces hay personas que logran. ¿Y cómo? Que logran ciertas liberaciones porque usan el nombre de Jesucristo. Y en el nombre de Jesucristo tiene poder. Conforme a lo que dice el Evangelio de Mateo. Mateo dice que el Señor, el Evangelio de Marcos, capítulo 16, dice: en mi nombre echaréis fuera demonios. O sea que mencionar en el nombre de Jesucristo, los demonios salen. Y muchas veces personas que no están bien lo usan. Allá en República Dominicana, uno de los evangelistas de América Latina más usado por el Señor. Tremendamente Dios usaba ese hombre. Ni Gille Ávila, ni siquiera David García, que oró por él. Gloria sea el nombre del Señor. Luis Ulbae. Y Luis Ulbae, sin doctrina, porque Luis Ulbae se arrepintió en una campaña que estaba dando David García y le fue a robar la cartera a David García en la campaña. ¿En la campaña? Sí, y la mano se le quedó dura. No pudo hacerlo. Entonces comenzó a dar grito, porque la mano él no la podía doblar. Entonces le pregunta David García: ¿qué tú querías hacer? Dice: robarle la cartera. Pero no pude, mire. Entonces él llorando le pidió que le sanara la mano. Y entonces le dijo: yo voy a orar por ti para que Dios te sane la mano si te convierte a Cristo. Y él le dijo que sí, y se convirtió. Y ahí mismo dijo Luis Ulbae: yo quiero un ministerio más grande que el que usted tiene. Wow. Y se salió de ahí y se encerró en allá le dicen unos sacos de azúcar que habían de 325 libras, una bolsa de azúcar grande. Y se encerró ahí y nada más abrió un pequeño hueco para que le pasaran pedacitos de hielo. Y tuvo 15 días ahí, encerrado. Y cuando salió de ahí, ese hombre botaba fuego por la boca. ¿Qué pasó allá adentro? Dios trató con él de una manera sobrenatural, porque él se apartó para Dios, se encerró para Dios, se sacrificó para Dios. Y ahí comenzó, el Espíritu Santo lo ayudó a traer las oraciones para que entrara. Es decir, que sin sacrificio no hay fuego. Es el fuego el que quema el sacrificio. Fíjense, ¿qué hace Isaías en el momento de crisis en el que estaba el pueblo de Israel? Y él también, porque él se contaminó con la inmundicia del pueblo. Como profeta, se fue al altar, esperó que encendieran los sacerdotes el altar, porque no lo podía encender. Eran los sacerdotes encendieron el altar, porque Dios tiene gente que enciende en los altares. Wow. ¿Quiénes son los que encienden los altares? Hay que conocer a esa gente que enciende los altares de Dios. Entonces, esos que encienden los altares de Dios, para usted ver, para usted recibir, usted debe esperar que ellos enciendan el altar. Lo encendieron. Y entonces él se acerca al altar y comienza a gemir en el altar y a clamar por el pueblo. Y ahí es donde viene la revelación que Dios le dio de que Jehová descendía sobre el templo. Y de los serafines que alababan a Dios y glorificaban y que temblaban el templo. Temblaban los quiciales del templo. Se llenó, oiga bien, no de una atmósfera, sino de humo se llenó la casa. De humo de la gloria. Porque el humo es lo que produce la gloria. No la atmósfera. La atmósfera que formamos nosotros los hombres se va, se dispersa. Inmediatamente la gente sale de la iglesia, ya vuelve a lo mismo otra vez. Y ahí es que comienzan esos ángeles. Una adoración. Porque no hay que decir muchas cosas para adorar a Dios. Solamente decían santo. ¿Cómo hacer descender esa nube, pastor? ¿Cómo hacer descender? ¿Cuál es el término que usted usó? Atmósfera. Atmósfera. Bueno,
Pero usted decía atmósfera no de hombre, sino nube de la adoración. nube de adoración. Pero ¿cómo podemos nosotros hacer descender esa atmósfera en la congregación? Esa nube. Esa nube. Cuando la iglesia toda está en el mismo nivel de santidad. Usted sabía que nosotros los pastores, como ministros del Señor, podemos ministrarle a la iglesia para que en un momento determinado la iglesia entre en una fe sobrenatural. Wow. Hay un secreto que revela David y que muchos de los líderes los desconocemos. Y ese secreto es Salmo 134, dice: vosotros los que por las noches estáis en la casa de Jehová, levanten la mano y bendigan el altar. ¿Cuántos son las iglesias que bendicen el altar? Wow. ¿Cuántos son las iglesias que levantan la mano y bendicen lo que están ministrando ahí? Wow. Si nosotros le enseñáramos a la iglesia a que bendijera el altar de Dios, lo que pasa aquí, los cánticos, las alabanzas, las ministraciones, se encendiera esto. Porque ellos están levantando la mano al altar. El pueblo quiere fuego. El pueblo quiere que se manifieste el fuego. El pueblo quiere que el fuego corra. Pero, ¿qué pasa con los que adoramos y a veces predicamos la palabra? Que no conectamos el pueblo con el altar. Salmo 133 nos muestra a nosotros cómo debe estar conectado todo. Dice que por aquí, por el altar, es que desciende la unción por la cabeza. Esta es la cabeza del templo, el altar. Y aquí es la unción, pero ¿qué pasa? La unción a veces la dejamos aquí. No la ministramos al pueblo. No, la dejamos aquí. Y se gozan el que canta, el que toca, el que alaba, el que predica. Se gozan, pero no la dejamos que baje. Entonces, cuando la unción la dejamos en la cabeza, se pierde. El pueblo no recibe. Dice que hay Tiene que bajar. ¿Hasta dónde? Hasta las vestiduras. Hasta el borde. De las vestiduras. ¿Quiénes son los que están en el borde, varón? Hay que buscar los que están en el borde. Los últimos, los más rezagados. Que llegue hasta allá, hasta el borde. Bendito sea el Señor. Alabanza. Qué tremendo. Cuánto aprendemos en pocos minutos, ¿verdad? Porque son enseñanzas espirituales. Cómo desciende lo eterno para intervenir en el tiempo de los hombres y enseñarnos cosas que siempre estuvieron allí, pero que a veces no las miramos. Porque el que no vive una vida en el Espíritu no puede percibir lo del Espíritu. Pero para vivir una vida en el Espíritu hay que ser cercano al Espíritu Santo. Yo quería hacerle esta pregunta, pastor, porque yo recuerdo cuando yo estaba estudiando mi maestría, algunas veces he dicho esto, ¿no? Una profesora que yo tenía me dejó hablar, me preguntó sobre cierto tema, pero yo estaba distraído, yo estaba desenfocado, también estaba muy cansado esa noche. Estaba recibiendo mi clase, pero me desenfoqué. Y en medio de todo eso ella me pregunta sobre algo y yo respondo, pero respondo devariando, no respondo cosas concretas ni coordinadas, totalmente fuera de lugar, y ella me dejó. Y recuerdo que al final ella me dijo: nadie habla bien de lo que no conoce bien. Y nunca olvidé aquella enseñanza de aquella mujer, una mujer ya mayor, pero con una gran sabiduría. Me dijo: nadie habla bien de lo que no conoce bien. Y yo estoy viendo esto en las iglesias hoy en día y en muchos altares, hablando de un espíritu que no conocemos bien. ¿Cómo podemos nosotros conocer al Espíritu Santo? Es que si no le damos la parte que le corresponde al Espíritu Santo en nuestra vida y en la congregación, no lo vamos a conocer. Porque el Espíritu fue dejado por el Señor cuando Él dijo: pero yo no lo dejaré huérfano, yo enviaré el Espíritu Santo para que le guíe, le enseñe, interceda por ustedes, les revele a ustedes. Pero no le estamos dando la parte que corresponde al Espíritu Santo, ni en nuestra vida ni en la congregación. Ahora, lo triste es que esto está en el altar, porque todavía si en el pueblo esto existiera, sabemos que en el pueblo hay personas más espirituales, menos espirituales, es normal que estas cosas acontezcan, pero en el altar es difícil entender esto, porque ¿cómo podemos ministrar y hablar de un espíritu que no conocemos? ¿Cómo podemos hablar de la palabra si no estamos apoyados en el espíritu de la palabra? Es que si no hemos nacido en el Espíritu, no lo vamos a conocer. ¿Qué debemos hacer para nacer en el espíritu? Lo primero que hay que hacer, varón, es bajarse, porque la Biblia dice que el que no es como un niño no va a entrar al reino. Bajar en el conocimiento, en la sabiduría, bajar en todo. Mire, hay una enseñanza tremenda que Cristo la cita en el Nuevo Testamento, ocurrió en el Antiguo Testamento, pero él la cita. Dice: no habéis oído
que de los que maman perfeccionó el Señor la alabanza. Wow. ¿Qué, De los humildes, de los que menos, de los pobres en espíritu. ¿Qué le estaba diciendo? De los niños. De los niños. Le estaba hablando de qué niño le hablaba. El Señor le hablaba de algo que aconteció en el capítulo 16 de Números, que fue cuando Coré y los de su tribu, 250 líderes de su tribu, se levantaron contra Moisés, contra Aarón y Moisés. Yo quiero que le preste atención al amigo televidente a esta enseñanza. Se levantó contra el liderazgo que Dios había establecido. Bueno, es un tema difícil, pastor. Entonces, como Moisés era un hombre manso y humilde, el hombre más manso de toda la tierra, dice la palabra, aunque en un momento el pueblo lo sacó de su nivel espiritual y lo hizo desobedecerle a Dios. Porque Dios vio que Moisés no fue el culpable, sino el pueblo, con sus ataques, con sus gritos, con su demanda, sacaron a Moisés del contexto espiritual y golpeó la roca que Dios no lo mandó a golpear, sino a que le clamara. Entonces, ¿qué pasa en ese contexto de rebelión contra lo que Dios ha establecido, contra lo que Dios ha hecho? Moisés se ve precisado a irse a la puerta del tabernáculo. Ni siquiera se atrevió a entrar, porque el único que entraba al lugar santísimo era él. Cuando Dios lo reclamaba, entraba allá. Eso tiene su misterio. El sumo sacerdote entraba una vez al año, pero Moisés era el Dios para el faraón y representaba a Dios en la tierra. Y Dios, cuando él entraba al tabernáculo, bajaba la nube. O sea que era un trato aparte que Dios tenía con Moisés. Entonces, cuando el pueblo se rebela, Moisés comienza a gemir en la puerta, porque es el lugar de gemir, entre la puerta y el altar. El espacio que había entre la puerta del tabernáculo y el altar era un espacio de gemir, de llorar. Entre los sacerdotes. Gímanos entre el altar y el altar, dice, ¿verdad? Sí, Joel, el profeta Joel. Gímanos, sacerdote, ministro de Jehová. Entonces era el lugar de gemido. Cuando él está gimiendo ahí, Jehová le dice, quítate que voy a destruir el pueblo. Voy a destruir los rebeldes, los voy a destruir. Y voy a destruir el pueblo. Moisés, como un hombre manso, hizo algo que solo él lo podía hacer, nadie más. Porque no se podía sacar nada del tabernáculo, fuera del tabernáculo. Moisés manda a Aarón a que coja el incensario de oro que estaba ahí en el altar de los sacrificios. Y que coja del incienso para ofrecerlo a Jehová, incienso santo que Dios prohibió que se incensara ninguna persona con eso, ni quisiera eso. Y coge en un puño el incienso y en el otro el fuego del altar encendido, llena de brasas encendidas y corre. Y dice, corre entre el pueblo para que separe lo vivo de lo muerto. Ahí es donde se aparece, que mucha gente ignora eso, el primer incienso propiciatorio de Dios que sale del templo. Porque el incienso propiciatorio nada más se ofrecía en el arca cuando se derramaba la sangre. Moisés ahora corre delante del pueblo con el incienso propiciatorio y divide el pueblo. O sea, divide los 250 rebeldes del pueblo, los muertos de los vivos. Pero ¿qué pasó? Dios no mató los hijos de Coré. Los hijos de Coré lo preservó. Y pasaron 400 y pico de años fuera del tabernáculo. Los hijos de Coré, que eran descendientes de Coa. De la tribu de Leví. Los otros hijos de Coa se quedaron vivos, pero los hijos de Coré se quedaron vivos y los líderes de la tribu de los hijos de Coré murieron. Se fueron al infierno con todo y ropa. Entonces Dios preserva esa generación de niños para el tiempo de David. Wow. Cuando David intenta trasladar el arca y ve que fracasó, ¿qué fue lo que hizo David? Cogió el arca y la llevó a la casa de uno de los hijos de Coré, que era Obed-Edom, descendiente de Coré. Esa gente desarrollaron una forma de conducir la presencia de Dios que ningún otro lo conocía, ni ninguno de los otros levitas ni sacerdotes. Porque como ellos era que le llevaban en los hombros, ellos tenían una adoración que solo la decían ellos cuando movían el arca. Cuando Dios le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y ella te dará descanso.
Cuando Moisés quería descansar, llamaba a los hijos de Coré, a los descendientes de Coa, que era los que llevaban eso, a que buscaran un lugar para descansar, y ellos iban orando y ministrando al arca. Y cuando el arca llegaba al lugar preciso donde Dios quería el campamento, el arca se ponía pesada porque descendía el peso de gloria y ellos se detenían aquí. Y le mandaban a avisar a Moisés. Esa era la señal. Y entonces Moisés venía. Entonces, peso. Es decir, pastor, que el peso de gloria es una señal de la presencia de Dios. Donde Él va, donde Él desciende. Entonces, ¿qué pasa? Dios preserva esa generación de esos descendientes. Y David lo recupera, lo trae y lo une entonces al tabernáculo que él levanta y lo encarga de la adoración. Y buscan los otros levitas que sabían tocar y entonces con esto lo unen y se establece el tabernáculo de David. Entonces la presencia de Dios o la presencia del Espíritu Santo se obtiene a medida que nosotros nos vamos acercando a Dios. Cuando comenzamos a dejar cosas, a separarnos de cosas, a apartarnos de cosas, para acercarnos a Dios, entonces Él se acerca a nosotros. Acercado pues al trono de la gracia, para que reciban el oportuno socorro. Pastor, hay algunos hermanos que pudieran decir, no, pero yo recibí a Jesús cuando lo confesé con mi boca y lo creí en mi corazón. ¿No es esto también una forma de recibir al Espíritu Santo? Porque cuando recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu de Dios. Y yo muchas veces también les he dicho, no es lo mismo tener al Espíritu en nosotros que el Espíritu se manifieste en nosotros y a través de nosotros. Lo que pasa es que cuando recibimos a Cristo, recibimos el sello del Espíritu Santo. Ahora, le estamos dando oportunidad al Espíritu Santo a que trabaje con nosotros. Si usted no le da oportunidad, Él no va a trabajar. Porque hay mucha gente que está pensando en la manifestación del Espíritu para que Dios lo use, para que Dios hable a través de ellos. Pero yo entiendo que lo primero que el Señor quiere hacer es transformarnos. Es decir, ¿por qué miramos a cómo Dios nos va a usar antes de ver cómo Dios nos va a transformar? Entonces, muchos que están enfocados más en cómo Dios los va a usar y no están enfocados en cómo Dios los va a transformar. Se enfocan en los dones y no en su relación con Dios. No les interesan los frutos. Eso usted lo ve en campaña. Usted ve cantidad de personas cuando Dios está haciendo milagros que vienen a buscar un milagro, porque eso lo veo yo todos los domingos en nuestra congregación. Gente que vienen a buscar milagros, que porque están enfermos. Y lo primero que yo le pregunto, ¿ya usted recibió a Jesucristo? No, yo no lo he recibido. ¿Y cómo usted quiere un milagro si usted no quiere el que lo hace? Porque yo no hago milagros. Una buena pregunta. Una buena pregunta. Entonces, la gente quiere. Allá había un político en República Dominicana que fue presidente. Y él mantenía a la gente alegre porque él repartía, aquí le dicen una bolsa de alimentos, allá una funda de alimentos. Entonces él repartía esa funda de alimentos, esa bolsa de alimentos, entre muchas familias pobres. ¿Y sabe lo que ellos cantaban, la gente pobre? Le cogemos la fundita y no somos, le mencionaban el nombre del partido que se llamaba Reformista, y no somos reformistas. Entonces, la gente quiere coger la bendición de Dios sin ser cristiano. Sin ahora, vivir una vida cristiana. ¿Cuántos son cristianos dentro de la iglesia? ¿Cristianos de Cristo o no cristianos de Cristian Castro? Así le digo yo aquí a algunos. Porque cristianos de Cristo. No son todos los que están en la iglesia que son cristianos. Son evangélicos, hicieron una decisión, pero eso se olvidó. Por eso es que Pedro dice en su primer discurso en Jerusalén, arrepentido y convertido. Entonces hay gente que se arrepiente pero no se ha convertido. No han cambiado. ¿Qué pasará con aquellos que confesaron a Cristo pero no viven con Él? Tendrán que dar cuenta algún día sobre eso. Doble condenación, porque entonces se burlaron de Dios. Eso es serio, pastor. Confesaron al Señor pero no viven para Él. Y así hay muchos que están viviendo, sobre todo en este país. Un país tan lleno de afanes y tan lleno de situaciones, donde hay montones de personas que desafortunadamente llegan por una necesidad a la iglesia, hacen una confesión y al final luego no permanecen, no perseveran. He visto muchos que vienen también por un milagro, una oración, incluso por una petición, y Dios contesta la petición. Y yo he visto cómo el Señor también usa a sus siervos para prepararle caso a Jehová. Porque nadie se podrá burlar del Señor. Y hay un momento donde llegaremos ya a su presencia y hay gente que
quizás puede justificarse diciendo, yo no te conocía, tú nunca hiciste nada por mí. Y entiendo que el Señor le dirá, pero yo tuve un siervo que te habló, que oró por ti, yo contesté tu petición. Entonces, creo que el Señor a algunos en su misericordia les muestra su presencia, su bondad, su misericordia, su gracia, haciendo cosas extraordinarias y ellos no perseveran. ¿Qué podemos nosotros hacer, pastor, en la iglesia? Porque es una batalla con la gente que no persevera. Es una batalla. Hay que seguir primero orando y hablando con ellos y siguiendo, porque mientras está en la iglesia, oyen, aunque no obedecen, oyen. Y si están oyendo, dice la Biblia, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Wow. Entonces, porque están en esa condición, no podemos sacarlos de la iglesia, ni lo podemos rechazar. Como pastores, tenemos que seguir trabajando con ellos. Mientras estén yendo a la congregación y estén oyendo la palabra, puede haber esperanza de salvación para ellos. Y de transformación. Pastor, usted tiene ya 54 años en el ministerio. Por la gracia de Dios. Y lo hemos visto obrar según el Espíritu le dé en muchos dones, en muchas cosas de Dios extraordinarias. ¿En cuántos dones usted ha sentido en su ministerio que usted opera? 9 dones. En los 9 dones que explica la palabra. Primera de Corintios capítulo 12. Mi pastor, 54 años de ministerio. ¿Qué le faltaría a usted o qué usted no ha visto en su ministerio y usted le ha pedido al Señor que ocurra? ¿Qué es eso que todavía queda quizás pendiente que usted le ha pedido al Señor y no lo ha visto todavía? Yo he visto todo lo que le he pedido. Todo. Wow. O sea que por eso yo me pregunto en ocasiones, ¿qué hago yo aquí en la tierra ya? Sin embargo, el Señor dice que por causa de su pueblo, yo tengo que seguir aquí, porque Él no ha terminado conmigo. Yo tengo que seguir un trabajo que Él me encomendó. Y por eso yo fui usado en varias ocasiones para traer avivamiento. Por ejemplo, Dios me usó en mis inicios desde el ministerio para llevar un avivamiento a Puerto Rico, siendo un obrero nuevo, con 6 meses en el Evangelio. Un avivamiento a Puerto Rico. Lo estoy escribiendo en mi libro del testimonio, mi testimonio, lo que Dios hizo en ese avivamiento, los milagros. ¿Está escribiendo un libro sobre su testimonio? Sí. Wow. Ya terminé la primera parte, voy a entrar ahora en la segunda parte. ¿Para cuándo va a salir ese libro? Estamos esperando que va a salir para este año. Para este año. Y posiblemente tal vez el segundo también, porque son varios libros en mis diferentes tipos de experiencia en el cielo, en el reino espiritual de Dios, en lo sobrenatural. O sea que hay muchas cosas que todavía yo tengo que contar. Entonces, yo he podido mirar las cosas de Dios, todo lo que yo le he pedido. ¿Por qué le he pedido, por ejemplo, que yo quería saber cuál era mi ministerio en el milenio? Me llevó al milenio. Me mostró otra cosa tremendísima, que era mi relación con los 24 ancianos del trono. Porque esos 24 ancianos no son ángeles. ¿Usted sabía que no eran ángeles? Teníamos alguna sospecha. Porque no hay ángeles ancianos. Así es. Y vestidos de blanco todo. Esos fueron ministros de Jehová aquí. Fueron sumos sacerdotes de Dios en la tierra. Ahí está Melquisedec como el primer sumo rey y sumo sacerdote. Yo lo conocí. Wow. Y le pedí al Señor que yo quería saber cuál era el fin de Satanás. Y vino el ángel del Señor y me subió al cielo y me llevó a Apocalipsis 21 en la batalla final del reino del Señor contra Satanás. Satanás se levanta contra la santa ciudad. Yo estaba ahí. Yo vi eso, yo viví eso. A mi izquierda estaban los 24 ancianos. Y Melquisedec viene y se levanta y se me pone al lado y me dice, a ti, como sumo sacerdote, te toca el glorificar el Cordero, porque una cosa es exaltar y otra cosa es glorificarlo. A ti te toca glorificar el Cordero, porque llegó la hora de la batalla final. Yo estuve en esa batalla, ahí. Entonces el Cordero estaba a mi derecha, inmolado. Detrás de nosotros millones de ángeles postrados. Wow. Yo vestido con la vestidura de Aarón, como sumo sacerdote, mi pectoral y todo. Y entonces cuando yo miro hacia atrás, le digo a los ángeles, llegó la hora de que se glorifique el Cordero. Se levantaron todos esos millones de ángeles y los 24 ancianos con su arpa y sus incensarios.
Y cuando yo comencé a glorificar a Dios, ellos lo glorificaban conmigo. Satanás venía con una túnica roja. Y todos los príncipes de él, y demonios, y huestes, y principados, eso estaba millones que venían a atacar la santa ciudad. Y cuando venían a atacar la santa ciudad y yo comencé a glorificar el cordero comenzó a crecer, a crecer, a crecer. Se convierte en león y sigue creciendo. Y cuando crece casi a mi tamaño, entonces se convirtió en un león de fuego. Y cuando se convirtió en un león de fuego y rugió y salió esa llama de fuego de la boca del león de la tribu de Judá, se fue Satanás con todos los príncipes. Y mientras iba rugiendo, iban cayendo los demonios para el infierno. Dios y él mío. rugía y nosotros glorificábamos. Dios mío. Él rugía y nosotros glorificábamos, varón. Gracias. Hasta que destruyó el Señor el reino de la tiniebla. Y usted mirándolo todo. Todo. Por una glorificación que el Señor me mandó a dirigir con los ángeles y los 24 ancianos. ¿Quién soy yo? La gloria del Señor. La gloria de Dios. Ahora, pastor, en esos, ya estamos casi terminando, ¿verdad? Pero me gustaría hacerle quizá una pregunta más. En esas experiencias celestiales que usted ha tenido, esos viajes poderosos del Señor, ¿usted lo ha entendido todo? ¿O hay cosas que usted siente que son difíciles de entender e incluso difíciles de explicar? Bueno, algunas de esas cosas en el momento no la entendí, me gocé, porque participé de ellas, pero no lo entendí. Ahora, según voy escribiendo, el Espíritu Santo me va diciendo por qué el Señor hizo eso. Porque el Espíritu Santo está llamado a revelarnos los secretos de Dios. Porque Él conoce a Dios y conoce los secretos de Dios. Wow. Y el Espíritu Santo es que revela eso. Entonces comenzó a revelarme por qué Dios te llevó a este lugar, por qué Dios te llevó. Y yo estoy escribiendo todo eso. Entonces, en el primer libro que yo escribí, está en Amazon, dice lo que está detrás del velo, lo que está oculto, lo que la gente no ve. Dice el secreto de la adoración en el libro revelado en el Cantar de los Cantares. En ese libro yo cuento experiencias personales y cuento también lo que Dios me ha mostrado de ese libro. Hablo de la cámara secreta de Dios y cómo usted entrar en la cámara secreta de Dios para conocer los secretos de Dios y prepararse para entrar en el reino. Entonces, Dios me ha ido permitiendo que las cosas que me mostró, yo aprender más, o sea, sacarle más bendición. Eso igual que la palabra. Porque la palabra de Dios son espíritu y son vida. Usted lee, por ejemplo, un texto hoy y mañana lo lee y va a sacar otra cosa. Y pasado lo lee y va a sacar otra cosa. Yo he sabido de un versículo de la Biblia sacar 10, 15 y 20 mensajes de un solo versículo. Wow. Sin tocar la misma cosa. La riqueza, la vida de la palabra. Nada más porque es un río la palabra. Ahí está la revelación de Dios. ¿Qué fue lo que más le impactó a usted en el cielo? Poder estar frente al trono. ¿Qué fue esa experiencia, pastor? Eso, varón, es inexplicable. Porque yo mismo me preguntaba, ¿pero quién soy yo para que Dios me escogiera para venir a su trono? ¿Usted se lo preguntaba allí? Sí. ¿Quién soy yo? En mi interior, porque yo estaba en mi conciencia. Wow. O sea que, aunque mi cuerpo estaba allí, en esa gloria, yo estaba en mi conciencia y yo por dentro me preguntaba, pero ¿por qué me traen aquí? Porque yo no merezco, yo no soy digno de estar aquí. Pastor, ¿pero su cuerpo espiritual o su cuerpo? Mi cuerpo espiritual, porque yo estaba en un éxtasis, como estaba Juan, que subió en el éxtasis. Wow. El cuerpo se quedó ahí, pero él subió en el éxtasis. El cuerpo espiritual de él. Y aún el alma, porque usted entendió. El alma y el espíritu suben y están ahí. Porque usted lo entendió todo. Entonces, muchas veces Dios ha cogido esa figura mía y se la ha puesto en un ángel. Y me ha llevado a lugares como ángeles, como un ángel, a ministrar. Y a llevar mensaje. Y lo que más le impactó fue estar frente al trono. Lo que más me impactó fue estar frente al trono y ver el Cordero. ¿Qué usted vio, pastor? Yo quería llorar cuando vi la herida del Cordero en el cuello. Me dolió. El cordero inmolado. Sí, me dolió ver el Cordero en la condición. Y yo decía, pero Él derramó su sangre por nosotros. Wow. Por esa sangre yo estoy aquí. Por esa sangre están los 24 ancianos ahí. Con su trono.
esos ancianos. Porque esos ancianos estaban en el seno de Abraham. Y cuando Cristo vino, lo fue a buscar al centro de la tierra, en el seno de Abraham, y se lo llevó. Efesios capítulo 4. Y que eso que descendió a profundo de la tierra, sino el mismo que descendió, fue el que subió y llevó cautiva la cautividad y llenó los cielos. Lo llevó a lo que estaban allí esperando, la redención, lo que habían hablado del Mesías. Qué tremendo. Qué tremendo. Entonces, el estar al lado de esos héroes de la fe, que usted los vio, esos ministros de adoración de Dios, que yo lo vi y compartí con ellos. ¿Y lo conocían ustedes, pastor? Sí, porque lo grande de eso es que cuando usted entra en el Espíritu, ya usted conocido en el reino, lo conocen los ancianos, los ángeles, lo conoce el trono, usted lo conoce todo y los demonios lo conocen. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando el anciano que habla conmigo se levanta y dice, te hemos traído aquí para enseñarte cómo exaltar el Cordero. Imagínense, ya en el orden que ellos estaban de estar en trono, de reyes y adoradores, reyes y sacerdotes adoradores, porque ese es el ministerio que va a prevalecer en el milenio de rey y sacerdote, no profeta, no pastores, no evangelistas, no. Está escrito en su palabra. Reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1:6. Mas vosotros me seréis un reino de reyes y sacerdotes. Y el juntarme con esos héroes de la adoración del Señor, que están ahí porque alcanzaron el nivel del cetro del adorador. No todo adorador alcanza el nivel de tener el cetro de la adoración. David lo alcanzó. Es decir, que es una dimensión de adoración más alta, que no todo el mundo alcanza. No todo el mundo alcanza, porque la puerta es muy estrecha, por donde hay que entrar. Tremendo. El camino que nosotros tenemos es el camino de ser testigos de Jesús. Él mismo lo dijo, me seréis testigos. Y yo creo que no es lo mismo ser testigo que ser un buen testigo de Cristo. Pero es que para ser testigo usted tiene que ver. Ese es el asunto. Si usted no ha visto nada, usted no puede ser testigo. Ese es el asunto. Por ahí es que estamos en el mismo espíritu, pastor. Porque ¿quién puede ser testigo de algo que no ha visto? ¿Quién puede ser testigo de algo que no ha vivido? Por ejemplo, los apóstoles, para ser apóstoles, había que haber visto a Cristo. Y por eso Jesús se le apareció a Pedro y Pedro lo vio. A Pablo, perdón. Y Pablo lo vio. Por eso fue declarado apóstol. Ahora, ¿cuántos apóstoles han visto al Señor? Bueno, pastor, ahí está el asunto fuerte. Porque hay una andanada, ¿no? Vamos a decirlo en términos coloquiales, de apóstoles. Y estamos de acuerdo, hay apóstoles llamados, ungidos, a quien Cristo se le ha aparecido. ¿Usted cree que una señal del apostolado es la presencia, la persona de Jesús revelada tal y como es Él a esa persona? Yo creo que es, porque eso es lo que dice la Biblia. Ahora, que a alguien le den un título de apóstol porque ha levantado algunas iglesias, yo no lo reprendo, no lo murmuro, no lo puedo criticar. Entiendo. Porque es una cosa de Dios. Ahora, yo sí sé lo que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso. Un espíritu que tenía la iglesia de Éfeso. Porque tú has visto a lo que se llaman ser apóstoles y no lo son, tú lo has descubierto. O sea que el discernimiento que tenía la iglesia de Éfeso era descubrir lo que decían que eran apóstoles y que no lo eran, en realidad. Es decir, que desde aquellos tiempos había gente inventándose cosas para operar en dimensiones para las cuales no estaban preparados. Así, no habían sido llamados tampoco. Entonces, mi pastor, porque sería bueno, ¿no? Tantas personas que en estos tiempos anhelan, sé que hay gente genuina que anhelan los ministerios, anhelan ser usados por Dios de manera muy genuina. Y entiendo que hay gente que querrán en algún momento que el Señor los llame en algún ministerio, en alguno de los 5 ministerios, pero específicamente, mucho se ha hablado y se ha dicho de que el apóstol es un enviado. Eso está bien como concepto, como terminología, pero entendemos que en el orden espiritual es más que término, es más que un concepto. En el orden espiritual, Cristo se le tiene que aparecer. Es que deben alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Si no alcanzó la estatura de la plenitud de Cristo, ningún ministerio lo puede ejercer a perfección, a la plenitud.
¿Cualquiera de los ministerios? Sí, porque están para edificar el pueblo de Dios. Ahora, analice cuántos de esos ministros están edificando el pueblo de Dios. En realidad entienden ellos que su ministerio es edificar el pueblo de Dios hasta que todo alcance la medida de la estatura del varón perfecto hasta la plenitud de Cristo. ¿Cuántos pastores estamos llevando la iglesia al nivel de la perfección? Y cuando hablo de perfección no estoy hablando de impecable, estoy hablando de ser maduro espiritualmente. Porque el que es perfecto es maduro espiritualmente. Usted no ve que la Biblia dice, donde hay 2 o 3 en mi nombre, yo estoy ahí. Bien, correcto. Mucha gente dice, no, aquí somos más de 2. ¿Será verdad eso? Porque la palabra nombre significa naturaleza espiritual. ¿Está verdaderamente la iglesia en la naturaleza de Dios? ¿Qué profundidad? Porque el que está en la naturaleza de Dios no peca. Porque es nacido de Dios, dice Juan. Y ese es el misterio de los que no pecan, ¿no? Porque realmente lo que dice la palabra, que no peca, ¿no? Dice que realmente se puede vivir sin pecar. Entonces, para vivir sin pecar, hay que vivir a la naturaleza de Dios, que es una naturaleza santa. ¿Qué es lo que dice Pablo en los Corintios, capítulo 2, verso 16? Dice, el hombre espiritual juzga todas las cosas espiritualmente. Y él no puede ser juzgado. Bueno, usted se lo sabe el texto. Tremendo. Porque el pecado es causa probable para ser juzgado. Pero el que vive en santidad puede juzgarlo todo, puede discernirlo todo. Tiene un juicio. Y nadie lo puede juzgar. Y nadie lo puede juzgar. Porque entonces están juzgando el juicio de Dios, del hombre que está en el espíritu. Porque el hombre que está en el espíritu es muy cuidadoso para hacer un juicio. No se lanza así a condenar. El hombre que es espiritual, que tiene lengua también, como los que no son espirituales, pero ha aprendido a refrenar la lengua. Otro de los misterios que hay que explicarle a la iglesia, pero eso es otro tema. Pastor, nos ha edificado mucho y nos ha enseñado mucho en estos minutos. ¿Qué usted cree en esta parte, en las postrimerías de su ministerio, donde usted está estableciendo un legado y Dios lo está llevando a muchos lugares para hablar de estas cosas al pueblo y levantar una reforma, establecer una reforma en los modos de actuación de la iglesia antes de que Cristo venga? En otras palabras, yo digo un poco lavando las manchas y planchando las arrugas antes de que Cristo venga a llevarse a esa iglesia. ¿Cuál sería su mensaje final? Bueno, como siervo del Señor, a mí me preocupa la iglesia del Señor. Óigame bien, tal vez yo estoy equivocado y me puedan juzgar por lo que voy a decir. Pero para mí, como ministro de Dios, yo sé que es bueno ganar las armas y es bueno predicar el evangelio, pero hay que conservar los frutos que ya están en la casa. Hay que enseñar a esos frutos a crecer. Hay que enseñar a esa persona a santificarse para que las arrugas y las manchas salgan. Si nosotros como pastores, como hijos del Señor, no le estamos enseñando a la iglesia a conocer su mano derecha y su mano izquierda, estamos fallando. Lo que queremos no es llenar las congregaciones de miles y miles de personas, porque el Señor no viene a buscar gente, el Señor viene a buscar una iglesia. Por eso Él dice, no temáis manada pequeña, Él no le llama manada grande. Manada pequeña, porque al Padre le ha placido entregar en vuestras manos el reino de los cielos. Es a la manada pequeña, porque es pequeña la manada del Señor. Wow, tremendo. Pastor, ¿cómo podemos hallarle en las redes sociales? ¿De qué forma puede encontrarle al pueblo para seguirlo en sus redes? ¿O de diferentes maneras? Bueno, nosotros tenemos 2 canales de YouTube. Tenemos un canal que se llama Iglesia Atrios de Dios, donde se publican todas nuestras actividades. Y tenemos un segundo canal que es Pastor Carlos Barranco. También estamos en Facebook, Pastor Carlos Barranco. Y allí lo pueden seguir. Nos pueden seguir, también estamos en Instagram. En Instagram. Sí, allí se hacen las publicaciones, mi hijo más pequeño, que se encarga de hacer esas publicaciones. Y si están por República Dominicana, ¿dónde le pueden encontrar? Nos pueden encontrar en la ciudad de Bonao, República Dominicana, en el centro del país. Allí usted llega y le pregunta a joven que andan en motores, en vehículos,
¿Dónde está la iglesia del Pastor Barranco? Y cualquiera lo guía, porque todo el pueblo me conoce. Gloria sea al Señor. Estamos muy contentos. Pastor, ¿quiere decir algo más? Queremos agradecerle su atención e invitarle a que continúen respaldando y apoyando estos podcasts que hace nuestro hermano pastor. Inscríbase en el podcast, siga el podcast, haga comentarios, porque eso va a ayudar al pastor a seguir hablando más de las cosas de Dios y a saber que hay un pueblo que está aprendiendo. Que Dios le bendiga a todos. Amén, amén. Estamos muy agradecidos con la presencia del pastor Carlos Barranco, que ha hecho un gran esfuerzo por venir desde la lejana pero muy querida República Dominicana, y siempre porta una palabra, el pastor siempre actualizado con lo último del reino, para compartir entre todos aquellos seguidores, y no seguidores, discípulos. Discípulos. Porque seguidor es una cosa, sí, discípulo es otra. Sí. Entre los discípulos del Señor. Así que agradezco que usted haya pasado este tiempo con nosotros en este encuentro de coinonía, este encuentro tan ameno en el espíritu, hablando cosas que no se olvidan, quedan grabadas en nuestro espíritu para cuando nos haga falta. Acuérdese de suscribirse a nuestro canal en YouTube, buscarnos en las redes sociales, compartir este material con alguien más y seguir nuestro podcast sin censura todos los martes, 7 de la noche, hora de Las Vegas. A todos los amamos, los bendecimos, estamos contentos en el Señor por lo que el Señor nos ha enseñado en esta tarde. Dios me los bendiga a todos y seguimos hacia adelante. Muchas bendiciones. Shalom. Amén.